estas declaraciones de Howard Lutnick, el infame ya a esta altura secretario de Comercio de los Estados Unidos. Fíjate, el secundado Trump de Scott Bessent, un pupilo de Soros, David Sachs, miembro de la mafia de PayPal, de Peter Thiel, y el que va a hablar es Howard Lutnick, que está asociado a Cantor Fitzgerald, a Tether, la stablecoin, y también es socio de Musk en distintos emprendimientos y de Peter Thiel. Escucha lo que decía Lutnick. La tecnología está en la base de la presidencia de Trump. Él entiende la tecnología, la adopta y va a usar la tecnología para impulsar a Estados Unidos hacia adelante. La tecnología, blockchain y Bitcoin son una parte clave de ese pensamiento. Y al adoptar eso y estar aquí hoy, muestra cuánto líder es la administración Trump y nuestro presidente. Él lo entiende, él lo adopta. Como dijiste, eres un pionero en este lugar. Y aquí es hacia donde vamos. Estamos usando la blockchain, estamos usando Bitcoin. Vamos a usar activos digitales para avanzar con fuerza. Y Donald Trump está liderando el camino. No podría estar más orgulloso de ti hoy. Muchas gracias. Gracias, Howard. Y han encontrado al instrumento ideal, mira acá, Axios, que es un medio con mucho acceso de información a la Casa Blanca, a la actual administración. Han encontrado el, digamos, instrumento ideal para llegar a la opinión pública. Por en última instancia, todo se trata de eso, la manipulación del pensamiento de la opinión pública, de la masa colectiva. O sea, Gustave Le Bon, con su libro que hablaba de esto, ¿no? Del control de las masas, Edward Bernays, el maestro, el padre de la opinión pública. Todos se han dedicado a los experimentos en Stanford, curiosamente donde estudió Peter Thiel y David Sachs, sobre conducta y demás. Los nudges, los empujoncitos que en definitiva refieren cómo hacer una manipulación por parte del gobierno sobre la opinión pública sin que la opinión pública lo note, algo que vimos con mucha claridad en 2020. Recuerden que mostramos al propio Jeffrey financiando, siendo el Patreon, ¿no? El promotor de reuniones para la gente de Silicon Valley estén en el tema con los propios diseñadores de estas teorías de manipulación mental. Bueno, han encontrado el instrumento que conecta con una parte del electorado como para hacerles ganar, llegar al poder bajo los mecanismos institucionales democráticos que existen en la actualidad. ¿Todo para qué? Bueno, para impulsar, explorar un nuevo sistema que quieren llevar adelante. Axios publica el plan secreto de protección del poder de Trump. Pero yo, ¿no? Y respeto a las opiniones que vayan en otra dirección, no es sobre Trump, es sobre lo que representa Trump y lo que Trump ejerce sobre el electorado, al menos sobre una porción que lo vota, y hasta podríamos decir, en un aspecto psicológico, la presión que ejerce sobre el resto de la gente que lo odia, ¿no? Generando una grieta, asegurándose en definitiva el control de los dos espectros del ámbito político. Entonces, Axios dice: cualquiera que piense que el fascinante control del presidente Trump sobre el Partido Republicano se desvanecerá si sus números en las encuestas caen, se está perdiendo una de las mayores innovaciones en la política estadounidense, la creación de una operación política que ha recaudado alrededor de $500 millones aproximadamente, la misma cantidad que las armas de campaña del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y el Senado gastaron durante la totalidad de la última campaña de mitad de periodo. Es inaudito, dice, porque es importante, que un presidente que no se postula para la reelección esté recaudando esta cantidad de dinero. Quizás en un tiempo hablemos de un escándalo total de Trump violando la Constitución y buscando un tercer periodo. Tal vez no, tal vez hablemos de otro plan, como ahora vamos a ver, pero lo cierto es que es inusual que genere tanta recaudación de dinero sobre la figura de Trump. Por eso la lógica es determinar eso, llegar a otra conclusión, que no es sobre Trump, sino que es sobre el sistema. Fíjate lo que dice, ¿no? El dinero es una pieza, solo una pieza de un juego de poder más grande, que podría decirse que es el aparato político más poderoso
y mejor financiado de la historia. Ya el mismo día después de ser elegido presidente, Trump, se crearon dos grupos alternos, MAGA Incorporated y Securing American Greatness, asegurando la grandeza americana, listos para recaudar fondos pensando en las elecciones de medio término del año 2026, donde va a cambiar seguramente la estructura del Congreso. También influyendo, ya jugando en las elecciones para las gobernaciones. Entonces, no hace falta ser un genio realmente para darse cuenta de dónde viene el dinero y para qué viene el dinero. Son los propios oligarcas de Wall Street que no se conforman, van varios pasos más adelante que el resto en el tablero 3D de la política, no se conforman con el Salón Oval. Quieren influir en las gobernaciones, influir en la Cámara de Representantes y, como no, influir también en el Poder Judicial. Esta es una toma de poder total, amaga. Creo que es inevitable en este momento que Vance sea el candidato republicano en 2028, dijo el senador Jim Banks de Indiana. Él es el futuro del movimiento America First y ya ha demostrado su valía, refiriéndose al episodio de la pelea con Volodymyr Zelensky, que yo en su momento señalé lo raro que me parecía que estuviera ahí Vance y el rol protagónico que tuvo en ese lugar, también señalando la participación de Vance en la conferencia de seguridad de Múnich, donde también, con un discurso muy de cara no tanto a Europa, sino de cara al electorado estadounidense, ¿no? Bueno, Vance se va perfilando como el candidato a suceder a Donald Trump. Fíjate lo que indican acá. Vance ha impresionado a los magnates financieros en la órbita de Trump. A ver, Vance fue financiada su carrera por Peter Thiel. No hay que olvidar ese detalle. Al punto de, como revela acá Axios, en realidad la traición de Donald Trump sobre Ron DeSantis no tiene nada que ver con algo personal para él, sino para allanar el camino de Vance a la nominación republicana para las próximas elecciones. Te dicen así literalmente. Ahora, mirá lo que encontré, ¿eh? Acá te traemos de este espacio la mejor información para vos. Dijimos que Peter Thiel es miembro del grupo Bilderberg, no solamente un participante, sino que un miembro de la junta directiva. Mirá, reunión Bilderberg del año 2017, toda la crème de, digamos, gente que va a recibir instrucciones por parte del verdadero poder de este mundo. Acá lo tenés a Peter Thiel, ¿no? Y fíjate, Vance J.D., autor de su biografía y socio en Mitril, el emprendimiento en Silicon Valley, financiado casualmente por Peter Thiel. Estos tipos, ¿no?, que vienen a drenar el pantano, a ver, son empleados de ese pantano, control que existe. Wired, grupos de Startup Nation, dice que se están reuniendo con funcionarios de Trump para presionar por las ciudades de libertad desreguladas. Una de las partes, digamos, más explosivas del video sobre Curtis Yarvin, esta idea de las Freedom Cities, ciudades de libertad, que es el eufemismo para ciudades de 15 minutos controladas por Silicon Valley en zonas económicas especiales fuera de la regulación federal que quieren crear la gente de la oligarquía tecnológica. Ahora, justamente, ya con Trump en el poder, que lo decía en la campaña de la creación de 10 nuevas ciudades, bueno, ahora va por más. 15 nuevas ciudades con la excusa de resolver la crisis habitacional, ¿no? El equipo de Trump revela planes para construir viviendas asequibles en terrenos federales. Dice, trabajando juntos nuestros organismos pueden hacer un inventario de las propiedades federales, lo mismo que decía Lutnick, transferirlas o arrendarlas a los estados o localidades para atender las necesidades de vivienda y apoyar la infraestructura necesaria para que el desarrollo sea viable. Todo garantizando la asequibilidad siga siendo el núcleo de la misión. Ahora, transferirlas o arrendarlas a los estados o localidades. En el informe que sacara el Wall Street Journal al respecto de esto, va un poco más, la privatización, inclusive la venta directa a desarrolladores. Es decir, justo lo que contábamos en el video de las Freedom Cities de Peter Thiel y demás. Acá ya varios medios empiezan a notar, los medios mainstream empiezan a notar realmente cuál es el poder en la sombra. En esta administración, La Vanguardia publica Peter Thiel
el jefe de los tecnoplutócratas, ¿no? Y ciertamente es la figura. Para no desviarnos, fíjate, cambiar el enfoque de PayPal a la web y pagar tarifas de referencia a nuevos usuarios impulsó el crecimiento de esta empresa. Una empresa, dicho por Peter Thiel, que tenía el objetivo de crear un sistema económico global descentralizado separado de las manos del Estado. Algunos de los programadores de Thiel crearon una pequeña aplicación de software para rastrear cuántas personas habían creado nuevas cuentas, que aparecía en su pantalla, escuchen esto, como un índice de dominación mundial. Wired, fíjate, la FTC elimina publicaciones críticas con Amazon, Microsoft y las empresas de inteligencia artificial. En un lavado de cara, recordemos durante cuántos años el espectro político conservador se quejaba de la censura de Silicon Valley, bueno, ahora haciendo un lavado de cara directamente de cara al público, porque ahora Silicon Valley banca a la actual administración, ¿no? La administración de Trump promociona las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros después de que un juez bloqueara temporalmente su uso. Se refiere a que esta administración ha sacado de la profundidad, ¿viste?, de las legislaciones la ley de 1798 de enemigos extranjeros que le da facultades al Poder Ejecutivo, a la administración para expulsar ciudadanos que consideren que estén activamente trabajando en contra de los intereses de Estados Unidos en el territorio, ¿no? Una ley, insisto, de 1798. Gente yendo a El Salvador, fíjate. Hay familias de algunas de las personas que estaban en esos vuelos hacia El Salvador que afirman que no son criminales, no son miembros de Penderagua ni de MSF. 13. ¿Qué les puedes decir y qué garantías puedes darles de que todos en esos aviones eran realmente criminales, terroristas como dijiste? Bueno, me dijeron que pasaron por un proceso de selección muy riguroso y que eso también continuará en El Salvador. Y si hay algo así, definitivamente querríamos averiguarlo. Pero este era un grupo malo y estaban en áreas peligrosas con muchas otras personas que eran absolutamente asesinos y homicidas y personas realmente malas con los peores antecedentes que hayas visto. Pero continuaremos con ese proceso. No queremos cometer ese tipo de error. Bueno, ahí lo escuchabas a Trump, continuaremos con el proceso, me aseguran, ¿no?, que se cumplen todas las cuestiones. Acá tenés a Leavitt, la vocera. Sobre deportación vuelos a El Salvador, ¿puede la administración explicar cómo las autoridades determinaron que cada uno de esos hombres era miembro de un clan? Si la Casa Blanca puede publicar imágenes y videos de esos hombres, ¿por qué no puede la administración revelar información básica como sus identidades y nombres? No vamos a revelar detalles operativos sobre una operación de contraterrorismo, pero lo que puedo asegurarles, como dije el lunes, es que tenemos el más alto grado de confianza en nuestros agentes de ICE y en nuestros agentes de la Patrulla de Aduanas y Fronteras, que identifican a criminales ilegales en nuestro país, especialmente terroristas extranjeros. Y tenían grandes pruebas e indicios. Tienen el más alto grado de profesionalismo y estaban 100% seguros de los individuos que fueron enviados a casa en estos vuelos. ¿Y el poder del presidente para hacer eso? Bueno, ahí tenés el poder del presidente para hacer eso. Y fíjate estas declaraciones de Trump respecto al reclamo judicial sobre estas deportaciones. No parece que este juez, con quien el Departamento de Justicia está discutiendo hoy sobre las placas de deportación, quiere saber por qué la proclamación fue firmada en la oscuridad, sus palabras, y por qué la gente fue apresurada a subir a los aviones. Porque queremos sacar a los criminales de nuestro país, número uno, y no sé cuándo fue firmada porque yo no la firmé, otras personas se encargaron de eso, pero Marco Rubio ha hecho un gran... Yo no firmé la orden para expulsar a la gente esta. El departamento que lleva adelante las deportaciones, el control migratorio y demás, le piden al Congreso que aumente la tecnología de vigilancia e intercambio de datos para la aplicación de la ley de inmigración. Problema, reacción, solución. Acá tenemos el extracto del ex agente Doug Gilmer. Mirá lo que decía en el Congreso. A ver, escuchen. Desde mi última asignación, en la asignación de campo, teníamos unas 5 máquinas EDI para HC en todo el estado. Como describió John, la máquina EDI ayuda en la aplicación de la ley de inmigración, ahorra tiempo, prioriza en la aplicación de la ley, reduce errores
y también identifica sospechosos y mitiga amenazas. En ausencia de nuestra propia tecnología para resolver crímenes, hemos tenido que depender de ONG y agencias estatales y locales que tienen mejor tecnología. No solo consume tiempo, sino que la capacidad de hacerlo depende de las relaciones personales. Esto impone una carga adicional a esos grupos para que ayuden. La tecnología y los procesos listos, pero no capacitados para cumplir requisitos actuales. Tenemos la tecnología, pero no se nos permite usarla por preocupaciones de privacidad. La tecnología de reconocimiento facial y de patrones es una herramienta con gran potencial para resolver crímenes y recuperar a las víctimas de delitos de explotación. Las restricciones impuestas... A ver, paremos ahí, ¿no? Porque está claro, problema, reacción, solución. Problema, la crisis migratoria, las bandas del Tren de Aragua, que no digo que no existan, que no estén operando. Mostramos hace un tiempo en el noticiero Innominado cómo en un estado habían copado un hotel y estaban sobornando a los residentes de ese hotel, cobrándoles alquileres y demás. A ver, ¿y las autoridades dónde estaban? La policía local estaba enganchada con el tema, ¿no? Problema, reacción, solución. Tenemos la tecnología, pero no se nos permite usarla por preocupaciones de privacidad. La tecnología de reconocimiento facial y de patrones es una herramienta con gran potencial para resolver crímenes y recuperar a las víctimas de delitos de explotación. Las restricciones impuestas a su uso son tan estrictamente controladas, solo se utiliza... También, la identificación de los votantes es fundamental para la integridad de la democracia. Lo hemos mostrado, como esta gente una y otra vez habla en contra de la democracia, pero hoy te hablan de la integridad de este sistema cuando ellos lo controlan. Y ¿te acordás? Que no, que van a votar los migrantes, que esto y lo otro. Bueno, identificaciones digitales para votar. Hoy es para esto, hoy es para aumentar la vigilancia algorítmica y de inteligencia artificial, reconocimiento facial en la frontera. Mañana va a ser para toda la nación, pasado para todo el continente, pasado para todo el mundo. Ahora, no, la movida es esta: votación, identificaciones digital para votar, ¿no? Entonces ahí tenés Musk presionando sobre lo mismo. Fíjate cómo es una agenda coordinada desde el continente europeo. Acá lo tenés, fíjate, con Rob Ross diciendo lo mismo. Acabo de salir de la sala donde tuvimos las negociaciones sobre la identidad digital y tengo malas noticias. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo. Esto significa que probablemente no pasará mucho tiempo antes de que la identidad digital esté en vigor en la Unión Europea. Justo después de este acuerdo, el comisionado Breton dijo: ahora tenemos la billetera de identidad digital, tenemos que poner algo en ella. Y lo que quería decir era el euro digital, también conocido como la moneda digital del Banco Central. Y este es un desarrollo muy malo. Siempre nos prometen que no harán esta conexión. E incluso muchos expertos en privacidad y seguridad, también quieren que la semana pasada, esto es una muy mala idea para nuestra privacidad y nuestra libertad. Bueno, evidentemente todo está conectado, toda la infraestructura, el sistema está conectado. Y fíjense, es una agenda, va para el mismo lugar, y es una agenda que la han probado, testeado en distintos lugares. Acá de Sosebo, de este gran medio de Tim Hinchcliffe, a quien le mando un saludo. Nigeria esboza un esquema de identificación digital de la cuna a la tumba para todos los eventos de la vida de los ciudadanos. Nigeria, que ha sido uno de los pioneros en la prueba de la CBDC, bueno, también es uno de los pioneros de este sistema que ya ves, en Musk te lo presiona, te lo empuja en Estados Unidos, en Europa ya están cerca de aprobarlo y ponerlo al frente. Desde el Reino Unido, la inteligencia artificial, se pregunta el Financial Times, el diario de los Rothschild, ahorrará al gobierno 45.000 millones de libras esterlinas al año, ¿no? El mismo argumento, la eficiencia del ahorro. No veo que la gente pague menos impuestos, ¿no? por ese ahorro, pero acá desde Substack, Musk está ayudando a la inteligencia de Estados Unidos a convertir miles de satélites en un cerebro planetario para espiar todo el tiempo. Y nos trae, viste, la nota de Reuters, que recuerdo, viste, que en el noticiero Innominado la habíamos mostrado en su momento, una nota donde decía, viste, acá está, Musk está construyendo una red de satélites espía para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en todo el mundo. A ver,
SpaceX se trata de esto. Y por supuesto, y he visto ejemplos de esto en mi vida diaria, algunos pueden decir, bueno, gracias a Starlink tenemos acceso en zonas, no sé, acá en Argentina, Misiones, el norte, zonas donde no había forma de comunicarse usando internet. Bueno, sí, es verdad. Pero el costo de eso, el precio a pagar, es que son zonas que ahora van a estar siendo vigiladas y mapeadas. Pues escuchémoslo doblado al español. Está bien, así que puedes pensar que las computadoras del gobierno, todas se comunican entre sí, se sincronizan, suman a dónde van los fondos y es coherente, que ya sabes, que los números, por ejemplo, que se te presentan como senador son en realidad los números reales. No pensaría, no lo son. Está bien. No están equivocados, pero pueden desviarse un 5% o 10% a veces. Llamo, computadora mágica de dinero. Cualquiera que crea dinero de la nada. Por dinero mágico. ¿Y cómo funciona eso? Simplemente emite pagos. Y dijiste que hay algo así como 11 de estas computadoras en el Tesoro que están enviando billones en pagos. Están principalmente en el Tesoro. Algunas están en HHS. Algunas hay una o dos en el Departamento de Estado. Hay algunas en el Departamento de Defensa. Creo que encontramos 14 computadoras de dinero mágico. ¿14 está bien? Simplemente envían dinero de la nada. Ahí tenés, ¿no? Refiriéndose a la creación de dinero, claro, por supuesto, Musk no te va a decir que los principales creadores de dinero, el M2, son los bancos comerciales, a partir justamente de los préstamos que dan, pero ya están empezando a abrir el tema de quién crea el dinero y cómo se crea el dinero. Todo ahora va a ser puesto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ataque, ¿no? Sobre el Departamento de Tesoro, el sistema de pago del Departamento de Tesoro que llevaba adelante Musk, con la intención de llevar todo a la blockchain, todo controlado, todo bajo la supervisión de un tipo, Musk, que tiene la intención de crear una app que sirva de billetera virtual, ¿no? De pagos unificados. X de Twitter, la app para dominar a todas las apps, era lo que decían, emulando al sistema chino de las apps chinas, ¿no? Las redes sociales chinas. Vale. Ahora acá este post me llamó mucho la atención. Dice, Doge no es lo que parece. Están exponiendo, vamos a agrandar un poco la pantalla, y desmantelando activamente el antiguo sistema de gobierno estadounidense para reconstruirlo todo digitalmente utilizando la tokenización y gobernanza de inteligencia artificial. Para que surja un nuevo sistema es necesario eliminar el viejo. Eso es lo que está pasando. Todo es parte de la agenda del nuevo orden, ¿no? Disculpen que hable así para evitar el algoritmo, rebautizado, y trae a la palestra justamente página del Foro Económico Mundial, Alianza para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que los invito a recorrer la cantidad de notas que van a ver cómo es lo mismo que estamos viendo con el euro digital, la identificación digital, lo que estamos viendo del Reino Unido, ¿no? De la eficiencia con la inteligencia artificial, lo que vemos impulsado a través de Doge, y en una medida muy chabacana, muy pobre, lo que quisieron hacer acá en Argentina con el tema de Sturzenegger y demás. Es muy interesante. Los socios, ¿no? Las empresas que participan de todo esto. Imagínense, no vamos a verlo uno por uno, pero imagínense que están todas las empresas de Silicon Valley que han estado los CEOs en primera fila ahí en la asunción de Trump. Todos están acá en esta alianza para la gobernanza digital, ¿no? El plan es el mismo. Ahora ya cerrando, ¿se acuerdan de Harari cuando decía, yo hice el video del dataísmo, decía a los humanos que van a sobrar tras la nueva era inteligente de la inteligencia artificial? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y daba una solución al estilo un mundo feliz. Los vamos a tener con sustancias y viviendo en el metaverso. Bueno, sepan que ya se está probando en las prisiones cómo reaccionan los presos en confinamiento, en aislamiento, viviendo conectados a la realidad virtual. Que publicó Wide Awake Media, que es un canal, ¿no? Que yo suelo seguir, que publican cosas muy, muy interesantes. Pero mira lo que ponen. Vamos a traducirlo. Y yo me lo agendé con la confusión mental que tiene esta gente, no se puede creer. Dice, Mark Murano, autor del libro El Gran Reinicio, expone los siniestros planes de Klaus Schwab
para la humanidad. A ver, ya vimos que Schwab era un protegido de Kissinger de los Rockefeller y demás, et al. Dice, está hablando de que en esencia renunciemos a la soberanía nacional, a las libertades individuales y de que entreguemos el poder a los expertos. ¿Qué es sino darle el poder a Musk y a Silicon Valley? Toda esta agenda pretende que no tengamos opción en algunas de las cuestiones más importantes de nuestras vidas. El que va a decidir por vos, yo agrego, va a ser la inteligencia artificial, programada por esta gente, ¿no? Por supuesto, no es una entidad inteligente autónoma. Repite lo que los datos que le han puesto encima le han enseñado. Entonces, fíjate, no votamos sobre la prohibición de los coches de gasolina, no votamos por los tratamientos, no votamos por los confinamientos, no votamos por la prohibición de la carne, pero todo esto ocurre porque en reuniones como el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas se reúnen y colaboran con la complicidad de los gobiernos y las corporaciones para eludir la democracia e imponer medidas mediante este fascismo corporativo gubernamental. Non, je ne le vois pas comme ça. D'abord, il faut la paix et la stabilité. Que chacun vive bien. Et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Vous comprenez? Quand vous n'arrivez même... No, los derechos humanos quedan en un segundo plano. Lo primero es el orden estatal, el orden autoritario, que puede derivar en eso, ¿no? Ciertamente. Cuando ves que se alegan leyes de hace más de 200 años para expulsar abiertamente, libremente a quien te parece, ¿no? Los peligros son realmente muchísimos. Me parece que no hace falta ahondar en eso. Même pas à vivre. Tout le reste est superflu. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Espero que podamos exportarlo a los países capitalistas. Sin orden todo lo demás es superfluo si no se puede vivir. Yo digo, sin libertad todo lo demás es superfluo. Pues sos un esclavo cuando tu voluntad está sometida a la de otro. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Se ríen, claro. No tendrías protestas. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. Se habría detectado antes de que comenzara, todo se habría prevenido, las protestas no existirían. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. Fíjate, ¿no? Esta predetección, el precrimen, como hablaba la gente de ICE, pidiendo, ¿no?, que se aflojen las regulaciones para que puedan usar nueva tecnología. A ver, recordemos que Palantir, la empresa de Peter Thiel, se dedica a eso, al análisis de grandes bases de datos, y ellos se jactan de que pueden predecir el futuro, ¿no? Ciertamente con ese análisis. C'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. Ça revient à dire que les citoyens sont comme des enfants qu'il faut éduquer, non ? L'éducation est nécessaire. Le système de crédit social est le meilleur moyen de gérer efficacement une société. Avec cela, Es alucinante. Así nos ven, son niños. No, no te ven como un niño. Te ven, a ver, sos el esclavo que está llevando la piedra en la espalda para construir la pirámide, y en la cúspide, ¿no?, en el pináculo de la pirámide, donde está el Banco de Pagos Internacionales y los banqueros siguiendo esos linajes aristócratas financieros, bueno, son los que se matan de la risa y viven sobre nuestra vida, realmente, cómo han explotado nuestra vida. on peut non seulement contrôler les risques financiers, les risques bancaires, mais aussi rétablir l'éducation morale, l'honnêteté. ¿Quién dice? Ellos determinan qué es moral y qué no. A ver, criticar al gobierno lo ven como una inmoralidad. Una inmoralidad que requiere que te fajen a palos, que te encierren, al estilo, no sé, El Salvador. Capaz que te desaparezcan, como hacen estos muchachos en algunos lugares con algunas etnias. Et comportements vertueux. La résolution des problèmes par le crédit social, ce n'est pas l'envoi en prison quand on a enfreint les lois.
C'est le regard du reste de la société qui trouve que votre attitude n'est pas bonne. O sea, que nosotros mismos seamos quienes nos controlemos y nos reprimamos. ¿Se acuerdan, no? Que a 2020 sos un loquito que no hace caso y esto y lo otro. ¿Quién tenía razón? A ver, ¿tenían razón los que obedecían como ovejas descerebradas o tenían razón los que cuestionábamos y tratábamos de valorar la libertad y el pensamiento propio?